Buenas tardes y bienvenidos a Las Cosas Como Son. El día de hoy ha estado marcado por dos acontecimientos importantes, cada uno en su contexto. El primero es el inicio de un paro indefinido de transportistas de carga pesada. Tendremos noticias sobre cuál es el estado del país respecto a este paro con el propio ministro Juan Barranzuela, que nos explicará qué sabe él sobre las regiones y qué se prevé para los días que vienen. El otro tema, naturalmente, ha sido la negativa que se anunció esta mañana del presidente Pedro Castillo de colaborar con la Comisión de Fiscalización, que había pactado una cita con él hoy a las 9:30 para que conteste en el marco de la investigación que hace sobre los casos presuntos de corrupción cometidos en el marco particularmente de las reuniones en Girón Zarratea. Vamos entonces a entrevistar al ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Juan Barranzuela, al que le agradecemos su presencia vía Zoom en Las Cosas Como Son. Señor ministro, buenas tardes. Buenas tardes, don Fernando Carvalho. Qué gusto escucharlo. Para mí, por favor, quisiéramos saber cuál es el balance que sus servicios y que las regiones del ministerio le han reportado sobre el número de camiones que se han visto paralizados el día de hoy por esta huelga. Se dice, no sé si usted tiene la misma cifra, que en total hay 400.000 camiones en el Perú que están de una manera u otra afiliados a los gremios que han convocado a este paro. ¿Pero usted tiene datos sobre cuán efectivo ha sido el paro en nuestro territorio? Bien, si me permiten, yo podría responderles de la siguiente manera. Sí. De los reportes que nosotros tenemos, en la mayoría de los lugares del país no ha habido un acatamiento al 100% ni porcentaje parecido. Todo nos indica que de las reuniones que hemos mantenido con los diferentes gremios, y sobre todo con los últimos que estuvieron directamente vinculados con la convocatoria, ha habido bastante afectación en cuanto a que, por la situación por la que atraviesa el país, era conveniente mantener los niveles de negociación, los mismos que continúan abiertos por parte del gobierno. Son muy pocos los reportes que tenemos de lugares en los cuales se ha acatado el paro, pero aún así estas cifras, estas estadísticas, en realidad no son tan preocupantes en la medida de que podríamos decir que hay una identificación quizás de la mayoría de los conductores, de los transportistas, para efecto de continuar con el vínculo y la relación que tienen con el Estado en este momento. Pero según su conocimiento, una buena parte de los camiones han hecho el trabajo que tenían previsto hoy, transportando carga pesada a los mercados y a los puertos, por ejemplo. Claro, de acuerdo a lo que nosotros tenemos como información, el mercado mayorista, los mercados más importantes en el caso de Lima, han tenido un ingreso bastante fuerte en volumen de carga de alimentos que incrementarían lo que ya se tenía hasta el día domingo. Eso significa que los mismos comerciantes, como previsión, han logrado fletar sus cargas y estas han ingresado a los mercados. Bueno, es una buena noticia eso. Ahora bien, algo que ha sorprendido es que los gremios de transportes de pasajeros decidieron no hacer la huelga y firmaron un acta con autoridades de su ministerio. Según ellos, se les ha escuchado respecto del peaje, se ha llegado a una fórmula para respetar el contrato que hay con los concesionarios, pero que el Estado subvencione y subsidia a posteriori el gasto que hacen en el peaje, una parte de él. Lo mismo dicen sobre el diésel. Pero ¿por qué estos argumentos que han servido para los gremios de transporte de pasajeros no han servido para los gremios de carga pesada? Bien, yo le agradezco por la pregunta. Nosotros hemos venido trabajando de bastante cerca con los transportistas, con los gremios, como digo, sobre todo con los que han convocado al paro. Ellos han estado trabajando de manera sostenida con los equipos técnicos del Ministerio de Transportes, porque aquí cabe indicar que por disposición del despacho
no hemos esperado a que se dé una situación de conflicto. Hemos trabajado mucho antes porque sabíamos que había un compromiso o varios compromisos pendientes de parte del Estado con respecto a las actas y a los acuerdos que habían asumido el Estado en los paros que se produjeron desde el año pasado y en este año. Y suponíamos que, dado el avance de trabajo que había con ellos, eran los primeros que podían establecer decisiones para que no se produzca precisamente ninguna situación álgida como la que se ha dado en el presente. Sin embargo, siendo los transportistas, en este caso de pasajeros, los que se aunaron a última hora al paro, más bien han sido los primeros en responder ante las propuestas que ya teníamos nosotros manejadas para el sector. Otro argumento que ha justificado la huelga o que le ha dado una razón es que los transportistas dicen ser víctimas de una competencia desleal de unidades extranjeras, particularmente, según ellos dicen, ecuatorianos y bolivianos, y también de unidades informales que no tienen licencia, que no pagan impuestos, que no aseguran la vida de los pasajeros, etc. ¿Qué hay de verdad sobre esto? ¿Por qué hay esta queja unánime de que no se está haciendo un debido control en las carreteras a unidades que hacen una competencia desleal a los transportistas de carga pesada y también de pasajeros interprovinciales? Bien, lo que sucede es que en los países limítrofes, tanto Bolivia como en el Ecuador, el combustible que utilizan para transporte de carga pesada, fundamentalmente, goza de subsidios, lo que cuando las unidades que se trasladan desde esos países en sus operaciones hacia el Perú y traen combustible de esos países, lógicamente los coloca en ventaja con respecto a los costos operativos de desplazamiento de carga y lesiona lo que corresponde a la oferta que brindan los transportistas nacionales. De acuerdo. Por eso es que ellos lo ven como una competencia desleal. ¿Y qué hace su ministerio para que esta subvención ecuatoriana en particular no penalice e introduzca elementos de una competencia que no pueden asumir nuestros transportistas? Bueno, el tema del control de combustible va más allá de las competencias del sector. Sin embargo, nosotros hemos tratado este tema en Consejo de Ministros y precisamente en el Consejo de Ministros último que se desarrolló en Palacio de Gobierno, hemos aprobado un proyecto de ley que precisamente proteja estos términos de intercambio o de transporte internacional ligado precisamente al uso de este tipo de combustible, porque no solamente es de que está subvencionado, sino que también las características técnicas del mismo lo convierten en un contaminante, que es lo que nosotros queremos precisamente evitar que suceda en nuestro país. Ahora, hay un reporte del Ministerio de Economía y Finanzas de hoy, de esta tarde, dando cuenta de una subvención considerable vía el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles para subvencionar el diésel en el Perú, de manera que el galón de diésel baje considerablemente. ¿Qué nos puede informar sobre esta decisión anunciada por el Ministerio de Economía y Finanzas? Bien, esa decisión se está tomando en función a que, ante la insistencia, y era uno de los pedidos de los transportistas, de la eliminación del impuesto selectivo al consumo, o su prórroga en la aplicación de la disposición anterior, le era muy costosa al Estado y tuvimos que buscar, conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas, una fórmula que nos permitiera, sin continuar con el uso del impuesto selectivo al consumo como una herramienta de negociación, constituir una protección para el transportista
y de esa manera es que se estableció el uso del Fondo de Estabilización. Quiere decir que no se mantiene ya la política de exonerar del pago del impuesto selectivo al consumo, pero para el caso del diésel hay este uso del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles para bajar el precio del galón de los transportistas. En efecto, aunque también como continuamos en negociación, estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas a la cabeza, porque es el responsable del manejo de las actividades económicas, una posibilidad también de ampliar la devolución del impuesto selectivo al consumo. Pero apostamos por lo primero. En realidad son varias las medidas que se están dando de manera conjunta, pero que son parte de la negociación que continúa con los transportistas. De acuerdo. Continúa quiere decir que han tomado contacto con los dirigentes, con el señor Marchese, con el señor Milla y otros en el curso del día. Como le repito, ellos se mantienen en contacto con la comisión de alto nivel que se ha constituido exclusivamente para ver el tema de los transportistas. ¿Quién preside esta comisión de alto nivel? ¿Usted mismo? No, la preside el viceministro de Transporte. Ya. ¿Y qué le ha reportado sobre las negociaciones que han habido hoy, después de que se viera que, como dice usted, esta huelga no ha sido muy seguida por los transportistas? Bien, lo que tengo hasta el momento es el reporte de muy tempranas horas en que el ministro me indicó los avances que teníamos con respecto a toda la documentación que se está generando, que como entenderán es muy abundante para efecto de sustentar tanto los proyectos de ley y los decretos supremos que habíamos ofrecido en la negociación, que los hemos sacado hoy día para dar cumplimiento a los compromisos nuestros. Bueno, esa es la información. En cuanto al trabajo, se viene realizando como comisión de alto nivel. No tengo el reporte último, porque él en este momento está fuera de acá del ministerio, está justamente en la presidencia del Consejo. De acuerdo. Por otra parte, otro de los temas que ha sido motivo de reclamos de los transportistas y también de otros choferes, en particular micros y colectivos, es la anulación de las multas de tránsito. Y sabemos que su antecesor, Juan Silva, quiso justamente conceder eso, en particular a los microbuseros de las ciudades, ¿no? ¿El tema de las multas es negociable o es una frontera roja para usted? Es cierto que el Ministerio de Transportes en su momento ha avalado esta solicitud, este requerimiento de los transportistas, pero esto fue derivado a través de un proyecto de ley al Congreso de la República. ¿Y en qué estadio se halla en este momento ese tema a través de la vía parlamentaria? Todavía no ha sido tratado en el Congreso y es por eso que, como ustedes recordarán, en las manifestaciones que hacen los dirigentes transportistas, solicitan la intermediación del Ejecutivo ante el Legislativo a efecto de que les aprueben una serie de proyectos que fueron oportunamente alcanzados para su aprobación. Otro de los reclamos que los dirigentes gremiales de transportistas han hecho es que se defina al transporte público como un servicio público, justamente. Explíquenos qué es lo que se ha decidido respecto de este punto y qué consecuencias tiene. Bien, también le agradezco por esa pregunta. Mire, originalmente cuando nos tramitan ellos el requerimiento, parecería que no tenía mayor connotación más la de darles una categorización dentro del servicio que brindan, pero ya al consultarse con los sectores correspondientes, porque toda norma tiene diferentes opiniones de los sectores que están comprometidos o involucrados, ellos han puesto algunas objeciones y han pedido una ampliación de plazo para analizarlos, evaluarlos y emitir el informe pertinente. Nosotros tenemos lista la norma para poderla derivar, pero estamos precisamente trabajando el ajuste pertinente porque
podría ser como que no, que la sola definición de este término pueda tener alguna repercusión en otras áreas de las actividades de gobierno. Por supuesto. Y finalmente hay otro tema que se ha reclamado, es lo que llaman carga de reserva, y tiene que ver con el desarrollo de empresas propias de los puertos, por ejemplo, que toman el lugar de los transportistas. Explíquenos cuál es la queja, cuán fundamentada es y qué se puede hacer para respetar que haya libre empresa y que, sin embargo, esto no perjudique naturalmente los intereses legítimos de los gremios de transportistas de carga. Claro, esto básicamente está centrado hacia el puerto de Paita y el puerto del Callao. En ambos casos, como ustedes saben, hay empresas concesionarias de estos puertos que desarrollan sus operaciones y generalmente recurren a servicios de transporte de carácter privado de la red nacional. Sin embargo, en estos últimos años, lo que ellos han venido haciendo es ir generando una plataforma logística propia para que asuma este tipo de servicios logísticos. Lógicamente, esto, como entenderán, ha ido desplazando a las unidades de transporte que anteriormente brindaban servicios ahí, que son una cantidad bastante fuerte, y lógicamente también pues les ha perjudicado. Ante esa situación, ellos han solicitado la intervención del Estado. Nosotros nos encontramos evaluando hasta dónde el artículo 62 de la Constitución y los contratos de concesión les permitirían a ellos operar dentro de un marco legal para poder operar como lo vienen haciendo. Caso que no fuera así, en definitiva, el documento que tenemos ya preparado sería canalizado al Congreso de la República para que tome las medidas correspondientes. Muy bien, señor ministro, muchas gracias por sus respuestas y sobre todo quedamos a la espera de lo que nos ha dicho, que su viceministro está en contacto en este momento con los dirigentes gremiales para ver si se puede levantar esta huelga y resolver los reclamos que sean legítimos por la vía del diálogo y no complicar la vida de otras instituciones como los puertos precisamente y las escuelas, porque hay escuelas que han sido cerradas de la misma manera que algunos, por ejemplo, servicios de trenes para Machu Picchu y otros. De manera que gracias por las informaciones, tomamos nota de que la huelga no ha sido muy seguida a nivel nacional y que está a la espera de que su viceministro le informe si hay finalmente una solución consensuada entre la autoridad del Estado y los dirigentes gremiales. Muchas gracias y muy buenas tardes, señor ministro de Transportes, Juan Barranzuela. Vamos a hacer una pausa, después de la cual conversaremos con el presidente de la Comisión de Fiscalización, el señor Héctor Ventura.